Comenzamos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Como siempre, las charlas giran alrededor de Carlos Monsiváis, de alguno de los temas preferidos de Carlos Monsiváis. En este caso, creo yo, uno de los temas más entrañables de Carlos Monsiváis, que es el cine. Y para hablar sobre Carlos Monsiváis y el cine, tengo a un gran crítico de cine y amigo personal de Carlos Monsiváis, el maestro Carlos Bonfil. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Carlos, ¿cómo conociste primero a Carlos Monsiváis? ¿Dónde, cómo lo conociste? Mira, yo lo conocí hace la friolera de más de 40 años. Entonces, pues sí era bastante joven. Yo estaba iniciándome en la cinefilia desde niño. Y verdaderamente conocer a Carlos Monsiváis a través de amigos. Él acaba de publicar Días de Guardar. Yo realmente lo había leído poco, pero me deslumbró en la primera plática su memoria, primeramente. Y como joven impertinente que era, yo recuerdo que le dije en un café de Vips donde estábamos platicando, donde había tenido la amabilidad de que conversáramos, le pregunté, casi retándolo, si era capaz de escribir en una servilleta de papel, bueno, en un mantel de papel de Vips, los créditos de Lo que el viento se llevó. Dije, se la voy a poner fácil. Los créditos. De Lo que el viento se llevó. Les juro, y todavía no lo olvidaré de 40 años después, que me impresionó que llenó toda la hoja, el mantel, y había hasta vestuario, había todo. Yo decía, no, verdaderamente me está tomando el pelo. Claro. Llegando a mi casa voy a checar si es cierto. Y efectivamente, por detalles y cualquier cosa, todo correspondía. Todo correspondía y yo dije, no, esta memoria es prodigiosa. Prodigiosa, claro. Entonces quedé deslumbrado primero por su memoria, luego por su entusiasmo, por su pasión de ver verdaderamente todo tipo de cine. Y en aquella época, pues yo tenía el mal de ese momento, que era un izquierdismo radical, que me hacía ver en el marxismo la única interpretación posible del mundo. Claro. Y ver en algunos géneros cinematográficos verdaderamente una aberración. Esos géneros cinematográficos eran la comedia musical. Claro, la comedia musical. Sí. Y en términos generales todo lo que se relacionaba con Hollywood y lo que yo asociaba con la frivolidad. Claro. Entonces y con el capitalismo, seguramente. Y con el capitalismo, entonces yo le decía, le hablaba de tú, porque él insistía en que se le hablara de tú. Bueno, él tenía a la sazón 30 y tantos años, pero ya tenía un trato bastante democrático, incluso con gente tan impertinente como el joven que estaba hablando con él. Y entonces él me dijo, pues, estás mal, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y yo le dije, pero es que es un cine capitalista de dominación cultural, es el imperialismo que se está apoderando. Y él me escuchaba pacientemente y después me dijo, te voy a prestar algunas películas. Claro. Y luego... ¿Prestaba películas? No lo puedo creer. Mira, sí, me llegó a prestar películas. Cuando verdaderamente quería convencer a alguien de algo, era capaz de desprenderse de su bien más preciado, sí, que era un libro o un cassette. Claro. Y entonces hizo eso, prestarme películas. Yo seguía sin estar convencido. Y poco a poco, viendo cine con él, platicando con él, viendo esta paradoja de alguien tan comprometido socialmente y al mismo tiempo tan atento a este tipo de cine, a esto que yo pensaba que era puramente nostalgia, algo obsoleto, algo poco digno de tomarse en cuenta, empezaba yo a ver que tenía yo que resolver esa paradoja de cómo entender a un hombre capaz de combinar y de algún modo convivir con esas contradicciones. Claro. Y me tomó cierto tiempo a entender que su cultura era tan universal, que su aproximación no era únicamente a la cultura popular, que era el centro de su interés sin duda, sino también a lo que se conoce como cultura elitista. Claro. Y entonces fui descubriendo autores, y un día me puso en las manos un libro de una crítica de cine neoyorquina que se llama Pauline Kael, que escribía, porque ya falleció, en The New Yorker, y me dijo que este sea tu modelo. El libro
se llamaba Lo perdí en el cine. Lo perdí en el cine. Sí, lo perdí en el cine. Y le dije, ¿qué perdió en el cine, Polinkel? Y dice, pues ya lo verás. Pero básicamente la inocencia. Ah, qué bonito. Básicamente la inocencia, básicamente la ingenuidad, básicamente todo eso que dentro de mi petulancia juvenil hacía yo gala, tanto de ingenuidad como de inocencia, como de ignorancia, y poco a poco fue desmontando todo eso para hacerme descubrir pues todo un universo de entusiasmos y cosas. Películas mexicanas, claro, con las cuales yo también tenía prejuicios. Problemas, sí. Sí, como todo mundo en aquella época. Ir a ver el cine mexicano era verdaderamente mal visto. Sí. Y ver películas hollywoodenses para un izquierdista era aún peor visto. Entonces así fue desmontando todos estos prejuicios y creo que le debo mucho de eso. Pues ya tenemos quizás el mapa de todos los temas que queremos tratar en la charla. Me gustaría empezar, ya que hablamos de las comedias musicales, ¿qué veía Carlos Monsiváis en las comedias musicales y cuáles le gustaban? ¿Cuáles eran sus preferidas? Yo creo que estaba fascinado por el dinamismo de las coreografías, por el hecho... Berkeley se llamaba el famoso. Busby Berkeley, él tenía verdaderamente la colección completa. Hay que recordar que era una época anterior al DVD, que era una época anterior al internet, donde no se podía conseguir eso más que por préstamos de amigos que podían tener, ya ni siquiera un VHS, porque eso tampoco existía. Sí, tampoco existía. Sí. Que podían dar la referencia de en qué cine de barrio se podía ver determinada película, y mucho de ello era a través de libros, esos libros como de colección de las 50 películas de Metro-Goldwyn-Mayer, las 50 películas de Warner Brothers y todo eso, pero no había el acceso, y eso es muy importante, que tienen ahora las nuevas generaciones, a todo un mar de información inmediata, automática, sí, nada más con meterse a YouTube o algo así, a cualquiera de estas redes. Pues en aquel entonces era una exploración, era estar esperando, y esto es muy importante, el evento central en la vida cultural fílmica del país, que era la reseña de cine en México, que luego se llamaría la Muestra Internacional de Cine hasta nuestros días. Y entonces estar esperando el mes de noviembre, donde era la muestra de cine, ya que había pasado de Acapulco, del Fuerte de San Diego, a la Ciudad de México, al Cine Roble, pues verdaderamente era un ritual. Ir a ver cine de autor, ir a ver el cine que no se podía ver en otro lado. Claro. Porque lo que veíamos era básicamente cine hollywoodense y cine mexicano en la cartelera comercial, en todos estos circuitos, en las grandes salas, en el Palacio Chino, en el Alameda, en el Variedades, bueno, sin fin. Había un circuito cultural de cine europeo, que algunos de aquí tal vez recordarán, que empezaba en el Cine París, seguía en el Cine Paseo, eran los estrenos fuertes, eran con escenas semieróticas, y bueno, pues los adolescentes jariosos de esa época, pues corríamos a ver de qué manera podíamos meternos a ver esas películas. Nos negaban la entrada porque era para mayores de 21 años, aunque no hubiera gran cosa. Claro, pero bueno, era Brigitte Bardot enseñando un muslo, saliendo de la ducha o algo así, pero ya toda la sala se venía abajo por eso. Y entonces teníamos que esperar a esos adolescentes a que pasara la segunda corrida, que ya no era el París y el Paseo, sino era el Cine Teresa, donde pasaban en programa doble. Ahí todavía se ponían difíciles para dejarlo entrar a uno, y además era caro, eran 3 pesos de la época. Y entonces esperamos a que pasara a los cines llamados de Piojito, que eran 4 salas, 4 cines, que era el Monumental, el Edén, el Odeón y el Goya, aquí en el centro histórico. ¿Los 4 estaban en el centro histórico o no? Sí, no, el Edén estaba en la Colonia de los Doctores, en Claudio Bernard, el Monumental al lado del Teatro Hidalgo, el Odeón se destruyó con la ampliación de Reforma, y el Goya estaba en Peña por aquí cerca. Sí. Y bueno, era ya accesible y lo dejaban a uno entrar sin ningún problema. Ya sin ningún problema. No, ya para nada. Y había 3 películas en lugar del programa doble o en lugar del muy elegante Cine París o Paseo, y ya podía haber uno. Entonces la educación sentimental mía, y muy probablemente también la de Carlos, era precisamente a través de esas idas al cine. Claro. Yo creo que ese ambiente que el cine italiano refleja en Cinema Paradiso, y que aquí en México Carlos Monsiváis lo refleja muy bien, lo describe
al hablar de esos templos de celuloide, como los llama él, que eran puntos de reunión, de congregación, de culto, de feligresía colectiva al cine hollywoodense y al cine mexicano, y que ya después serían derruidos, fue los lugares de encuentro de esa juventud cinéfila, que era cinéfila sin saberlo. Claro. Estaba viendo a Godard y a Truffaut Sin cuando saberlo. buscaba únicamente películas eróticas. Entonces quedaba en el disco duro de la época como algo memorable, y con el tiempo, solo con el tiempo, ya vendría la interpretación, ya vendría el hecho de ver en ello propuestas de autor. Claro. Pero en aquel momento era un contacto epidérmico, directo, con las emociones que nos estaban vedadas, prohibidas, que venían a cuentagotas por parte de un gobierno bastante paternalista y bastante censor, que no dejaba ver todo eso a todo mundo y que ponía clasificaciones muy estrictas. Claro. Entonces había que sortear todo eso. Entonces, para regresar a la muestra, era muy importante esperar esas 21 películas que puntualmente llegaban de los festivales internacionales al Cine Roble, y entonces sí, en las 3 funciones estaban abarrotadas por un público hambriento de ver buen cine. Pero entonces ahí además no solo íbamos a ver o iban a ver buen cine, sino se encontraban en los pasillos, supongo que con Monsiváis, con Fuentes, es decir, con gente Sergio Pitol, con Sergio Pitol, ni más ni menos. No, sí, pero pues no, o no los conocía, o no había ese tipo de... No estabas buscando realmente a los escritores, estabas buscando... A los cinéfilos. A los cinéfilos, que eran ellos, pero uno no lo sabía exactamente. Todavía no habían escrito sus grandes textos sobre cine. Claro. Entonces, eso vendría después. Sí, eso vendría después. Hablábamos ya de la educación sentimental. ¿En qué consiste esa educación sentimental? Nos enseñaron a ver el amor, nos enseñaron a lagrimear con las madres y Pedro Infante. ¿En qué consiste esa educación sentimental? Básicamente en reconocernos en el modelo superior que veíamos en la pantalla, en abandonar un poco nuestra rutina cotidiana, la frustración de vivir en un país del tercer mundo, privado de muchos estímulos culturales, y asomarnos un poco a lo que hacían nuestros vecinos del primer mundo, y allegarnos un poco a esa cultura y a esas emociones que eran el pan de lujo, vaya, no era el pan nuestro de cada día, sino era el bocado di Cardinale, claro, que podíamos tener a fin de año. Y así, en mucha gente, incluyéndome, había el deseo de emigrar.